piensan como Andrés Manuel López Obrador. Y ya déjense de los Marco Cortés o de los Vicente Fox o de los Alito Moreno que escuchábamos en vivo y en directo desde la tribuna en la Cámara de Diputados. Hasta Porfirio Muñoz Ledo ayer le tira con todo al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero pareciera que solo aportan discurso, insisto, ruido, pero pocos datos, Renata. Así es, querido Vicente. A mí me sorprende mucho esta gente que de pronto no tuvo lo que quiso, en el caso de Porfirio Muñoz Ledo, y entonces se voltea, ¿no? Como que habla mucho en el caso de Porfirio, y no estoy hablando, digo, tiene él su propia trayectoria y todo, pero en estos últimos meses, últimos par de años, habla mucho de quién se ha convertido, ¿no? Como un señor que si no se hacen las cosas como él quiso y no acabó llegando a la presidencia del partido, que dicho sea de paso, esto es algo que ni siquiera le compete al presidente, entonces se convierte en un Lili Telles moderado, ¿no? Y habla mucho como de a quién, al final de cuentas, yo siempre soy de pensar de que la política no se debe de hacer al vacío, ¿no? Y tus análisis políticos no se pueden hacer al vacío. Entonces, tú puedes tener una posición o algunas críticas en contra del gobierno, pero la manera en la que lo haces, en este sentido sí, la forma es fondo. Y creo que la forma en la que está haciendo las críticas, como tú bien dices, sin ningún dato, sin ningún sustento y sobre todo sin ningún proyecto alterno, entonces estás haciéndole el caldo gordo a la oposición, ¿no? Y aquí creo que el balance que me pues me hace abrir los ojos en el caso específico de Porfirio Muñoz Ledo, es como, ¿qué no te das cuenta que está del otro lado? O sea, te puedes no estar de acuerdo con el presidente en todo, estoy de acuerdo en eso, pero ¿qué no te estás dando cuenta a quién le estás haciendo el caldo gordo y quién está del otro lado, ¿no? Es gente muy peligrosa, ¿no? Estamos ahorita son proyectos, como bien dice el presidente, que se anteponen, y el proyecto del otro lado es un proyecto que ya vimos, que nos dejó años de saqueo y una guerra de la que desgraciadamente en muchísimos años no nos vamos a poder recuperar. Y creo que mencionas, querido Vicente, algo muy importante, que es no dan datos la oposición, sea desde Porfirio Muñoz Ledo hasta las Janias Pereiras y la gente que hoy estuve viendo algunos de los análisis que había en algunos de los medios corporativos, no dan un solo dato, ¿no? Lo único que están es, y más allá de pronto sí sacan los datos de, bueno, hay más pobres en México. Bueno, sí, igual, desgraciadamente sí, igual que en todo el mundo, porque pasamos por una pandemia. Como que me impresiona el hecho de que es como que no te has enterado que pasamos por una pandemia y que otros países están pasando por cuestiones similares. Así no se hace el análisis de políticas públicas, así no se hace un análisis de datos. Entonces, no se puede nada más decir, sí, el PIB de México se cayó, bueno, sí, el de Estados Unidos también, el de Francia, el de China, el de todo, bueno, el de China no, pero dejó de crecer muchísimo, ¿no? No se hace un análisis hacia el vacío. Y por último, creo que lo más grave de esta oposición es que es profundamente reaccionaria y siguen sin presentar una sola propuesta, una sola, más allá de regresar al régimen neoliberal, que fue un saqueo. Y aquí, contrario a eso, lo que se pone de contraparte, lo que se propone desde la Cuarta Transformación y en estos 3 años que quedan, y esperemos que haya continuidad más adelante, es que toda esta historia que nos contaron de que ellos eran técnicos y que ellos eran muy buenos para la economía y que nosotros no entendemos de la economía y no sabemos nada, pues hoy el presidente dio datos muy importantes en materia económica, que es lo que yo quería recalcar en este espacio. Y nos platica sobre el récord histórico de remesas, que de pronto lo critican mucho por decir, ¿por qué se está colgando la medalla de las remesas? Bueno, porque hay estabilidad económica en México y porque hay menos migración. Entonces, cuando hay menos migración, menos paisanos se están yendo a Estados Unidos y por lo tanto más dinero viene para acá, porque se están quedando sus familiares acá. Entonces, sí hay una parte de Por supuesto que aquí los héroes y heroínas, como él lo ha dicho, son los migrantes, pero sí existe algo de este gobierno que crea las condiciones para que ese dinero llegue. Habla de la inversión extranjera directa, que incrementó 2.6% más que el año pasado. Esto es un número gigantesco, porque esto es comparado
con antes de estar en pandemia, ¿no? Entonces es muy importante el incremento de la inversión extranjera directa. Y habla mucho de la confianza que tienen los extranjeros en invertir en México. El incremento del salario mínimo, casi el 50%, cosa que no se había visto en todo el periodo neoliberal. Se aumentan las reservas internacionales de Banjico, no se deprecia el peso, no se incrementa la deuda, como ya bien decía ahorita en su intervención anterior Jorge Armando. No, todos los datos de macroeconómicos son positivos. Y esto es algo que el dogma neoliberal nos dijo, la izquierda no sabe llevar, Andrés Manuel no sabe de economía, y ahora sí que tenga para que aprenda. Los datos, ahora sí que los datos que tenemos de este lado, pues dicen otra cosa muy distinta a lo que la oposición ha tratado de instaurar en la narrativa pública, que es falso, porque fue un periodo de saqueo y que, repito, lo único que propone la oposición es regresar a ese régimen de saqueo, a ese régimen de privatización y ese régimen de violencia extrema. Dice, y dice bien Renata, que de este lado hay datos, del otro lado estarán los discursos y los gritos de las Margarita Zavala, de los Cuadri, de los Alito Moreno, de los Moreira, de todos estos personajes impresentables que tanto señalamos, Jorge Armando Rocha. Así es, estimado Vicente. Bueno, Cuadri de entrada, su agenda legislativa, imagínense nada más, tiene el regreso de la Policía Federal. Es en serio, lo dijo tal cual, por ahí está el video. Imagínense que resultó ser un brazo armado de los cárteles, un brazo legal y constitucional. Quiere que regrese la Policía Federal. Es que estos hombres y mujeres, si estuvieran gobernando, irían por García Luna, pero para hacerlo otra vez secretario de Seguridad Pública. No tengo la menor duda. También quieren de regreso los fideicomisos. El Fonden, que era un barril sin fondo, en donde pues era la fiesta de la corrupción. Ahí está el ejemplo de Veracruz, lo que hizo Javier Duarte. Le mandaron por el Fonden 500 millones de pesos, no se los pagó a Soriana para unas despensas, se los embolsaron en el gobierno de Veracruz con la discrecionalidad que les permitía el instrumento y le deben ahora a Soriana más de 700 millones de pesos en intereses por despensas. Eso nada más para poner un ejemplo. Pero no quiero dejar de puntualizar respecto a Porfirio Muñoz Ledo. Yo creo que si Porfirio Muñoz Ledo fuera el presidente de Morena, ya sería parte del bloque opositor, habría ido junto con Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano a la OEA a denunciar a Morena por las narcoelecciones, entre comillas. Porfirio Muñoz Ledo, es un hombre talentoso que conoce mucho de teoría política, que es bueno para el debate. Sin embargo, le ha ganado la soberbia. Extrañamente, él acusa de soberbio a López Obrador. El problema de Porfirio Muñoz Ledo es que no tiene lo más importante, que es la conexión con la gente. No tiene esa capacidad de empatía y no conecta con insisto, no quisiera utilizar el término masas, ¿no? Porque podría ser peyorativo, sino no conecta con la gente en general. No conecta con el pueblo. En el 2000 no se quiso que fuera el candidato de la izquierda y pues hizo un berrinchote, se fue al PAR, a un partido satélite del PRI, a hacerle el caldo gordo, primero al PRI, porque dijo, ¿cómo que Cárdenas otra vez? Soy yo, me toca a mí. Bueno, y después dio el brinco a la campaña de Fox, al final, con la idea del voto útil de Castañeda. Acabó siendo embajador de México en la Unión Europea, después de haberle levantado el brazo a Vicente Fox, o sea, dio el bandazo de la izquierda a la derecha. Por eso no nos extrañe que acabe con algún puesto formal, aunque sea decorativo, en el bloque opositor. Ahora estuvo en un foro en el cual estaba hablando el ministro, o exministro más bien, Cosío, el que a cada rato dice que todo está mal de la 4T. Pero sí, no hay datos, no hay asuntos sustantivos. Además, tanto Porfirio Muñoz Ledo como algunos otros en la oposición dicen que López Obrador es un dictador, que estamos ante un gobierno autocrático, pero se ha respetado la democracia, se respetó la voluntad popular. El gobierno federal no se metió, tan no se metió que se inventaron la maroma discursiva de que ahora el narco votó y ganó. Fueron vapuleados, porque la mayoría de los mexicanos y mexicanas hoy en día
considera que Morena es una mejor opción. Ahí están las encuestas y eso vale la pena retomarlo, porque Reforma, incluso Reforma, con todas las salvedades que debemos de tener en torno a Reforma, porque Reforma tiene una agenda absolutamente conservadora, ahí pone que si fueran las elecciones mañana, votaría el 43% de la población de los ciudadanos y ciudadanas en favor de Morena, y el 20% por el PAN, el 19% por el PRI, ahí le dan un 5 decorativo a Movimiento Ciudadano y el PRD ya ni existe en términos de estas encuestas. Y no solo eso, hay que destacar que López Obrador llega con un 67% de aprobación de acuerdo a una encuesta muy seria que hace Demotecnia, de las eras Demotecnia, y también destaca que tiene una desaprobación del 24%. Lo interesante es que la brecha de estas líneas se está despegando, es decir, no se están encontrando. Va creciendo la aprobación de López Obrador y va decreciendo la desaprobación. Ahí están los datos, ahí está la percepción. Si fuera tan malo el gobierno de López Obrador como sostienen en la oposición, ¿cómo se explican el éxito? ¿Cómo se explican que López Obrador tenga tan buena aprobación a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis global y a pesar de este contexto, ¿no? Que ha sido muy complejo tomar un país en ruinas, un país hecho pedazos, un país carcomido por la corrupción, no había infraestructura hospitalaria y no solo eso, no había una capacidad de respuesta del Estado frente al crimen organizado. La Policía Federal carcomida, se tuvo que poner algo nuevo, la Guardia Nacional, y la agenda de los opositores, y además piensan que la gente es tonta y que se chupa el dedo. La agenda es nada más regresar a lo que ya hacían. Y nosotros como sociedad hemos corrido, venimos huyendo de décadas de ese sistema, y regresar a eso, pues no parece la mejor idea. Ahí están los resultados, ahí están las encuestas. Así es, para cerrar, Renata.